Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Blanca Navarro, diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán, de profesión es psiquiatra, pero lo que realmente la distingue es que es una gran amiga y conocedora de Israel. Además, Blanca ha denunciado en innumerables ocasiones la discriminación que promueve el movimiento BDS en España, muy especialmente en Cataluña, que es su región, y además ha sido la propulsora de la aprobación en el Parlamento catalán de la definición de antisemitismo según la Alianza del Recuerdo del Holocausto. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo un rato esta tarde. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito inicialmente qué es lo que te motivó a toda esta denuncia pública contra la campaña discriminatoria del BDS, en concreto en Cataluña, y que te empezó a mover, ¿no?, en este ámbito que yo creo que inicialmente pues no era algo que estuviese quizás en tus planes, no lo sé, de hacer este tipo de denuncias en el Parlamento, pero que es verdad que has tomado esa iniciativa y te has convertido pues en una adalid, ¿no?, de este asunto. Pues cuando empezó la legislatura, yo estaba con Susana Beltrán, que es la portavoz de la Comisión de Exteriores de nuestro grupo de Ciudadanos en el Parlamento, y realmente estuvimos totalmente escandalizadas cuando hubo el acontecimiento cuando hubo el partido, ¿no?, de la selección de Israel femenina de waterpolo contra la selección española, y se suponía que tenían que haberla jugado en Molins de Rey, y dado que en su ayuntamiento había mayoría de los grupos que dan apoyo al BDS y habían aprobado el boicot, no permitieron que se jugase. Lo siguiente más grave aún es que tampoco pudieron jugarlo en Barcelona, que Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona fueron cómplices también de este apoyo al boicot, y al final tuvieron que jugarlo a puerta cerrada. Y realmente para mí eso fue un acontecimiento que me pareció escandaloso. O sea, yo no hacía más que pensar en aquellas chicas que habían venido desde otro país, es que fuera de Israel, pero es que además la sensación de falta de hospitalidad, ¿no?, y la sensación de que al final el deporte siempre tiene que ser una herramienta para la convivencia, y de hecho el deporte se ha utilizado desde todo el siglo XX como una herramienta para la convivencia y para facilitar la diplomacia, no al revés. Entonces, que en nuestra ciudad, en Barcelona, sucediera esto, realmente al final tuvieron que jugarlo a puerta cerrada y a una hora que sin avisar para que no pudiesen ir. Realmente me pareció tan escandaloso y realmente me pareció tan grave el que yo pensaba, ya digo, pensaba en estas mujeres, además mujeres, ¿no?, porque además son los partidos supuestamente que apoyan el feminismo, ¿no?, que dices, pero es que son unas mujeres jóvenes que vienen de otro país a jugar un partido de una liga internacional. Ya si quieres un poquito, como nuestros oyentes conocen todo este tema, ¿qué partidos son los que están más inclinados al apoyo de esta discriminación al final contra Israel y contra el Estado de Israel? Porque se evidencia en este caso, ¿no?, porque estas pobres chicas no tienen culpa de haber nacido ahí, vienen a jugar, forman un equipo profesional, pueden estar o no de acuerdo con el gobierno de Israel, pero al final son de ese Estado, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve realmente que esa discriminación muchas veces no está, o sea, porque es una verdadera discriminación, porque no está siendo contra un gobierno o contra unas ideas concretas de un gobierno, sino al final contra un ciudadano. Y eso es lo que hemos ido viendo a lo largo de la legislatura, es que presentamos una resolución precisamente para condenar este boicot que se había producido, y no solamente Comunes y Esquerra Republicana y la CUP, que eran los partidos que apoyaban al boicot, es que además el Partido Socialista de Cataluña no apoyó la resolución para condenar el boicot, y es que ni tan siquiera Junts per Cat apoyó esta resolución. Además, recordar, no sé, corrígeme si me equivoco, en el caso de Molins de Rey, ¿no estaba algún alcalde de Junts per Cat? Estaba, yo creo que era Esquerra con la CUP, pero no estoy muy segura, pero es que se posicionaron exactamente igual. Junts per Cat, en el Parlamento se posicionaron exactamente igual. Yo creo que se abstuvo Junts per Cat, pero bueno, al final el no apoyarlo daba igual que estuvieses en contra, que te abstuvieras, porque lo importante era que si no había los suficientes votos no salía adelante, ¿no? Y entonces, claro, esto fue también, para nosotros fue un escándalo el decir, bueno, ¿cómo es posible que algo tan grave no sea condenado por el Parlamento de Cataluña? Y a raíz de esto
fue cuando presentamos otra siguiente resolución, también porque a continuación vino el Festival de Eurovisión en Tel Aviv. Y otra vez volvieron con el boicot a la celebración del Festival de Eurovisión, incluso presionaron al candidato de español, que era catalán, para que no participase. Y entonces presentamos otra vez otra resolución, porque de la misma manera que el deporte es una herramienta diplomática, Eurovisión igualmente nació como herramienta diplomática y como herramienta de cohesión para facilitar las relaciones dentro de los países de la Unión Europea. Luego ya se ha extendido a más países, ¿no? Pero claro, y otra vez nos volvió a pasar lo mismo, que el mismo patrón de voto en el Partido Socialista, actualmente en el Gobierno de España, por supuesto Podemos, también en el Gobierno de España, y Esquerra, y la CUP, y Junts per Cat, otra vez, y insisto también en lo de Junts per Cat, porque realmente es algo que a mí me sabe muy mal, porque podemos estar en desacuerdo cuando votamos temas de la independencia, podemos estar en desacuerdo de la independencia de Cataluña, me refiero, pero me sabe muy mal porque históricamente han presumido mucho de su amistad con Israel y de alguna manera estas votaciones no tienen absolutamente nada que ver con la independencia de Cataluña. Y lo grave... Sí, no, ¿crees que realmente, por ejemplo, esta exposición pública de que tienen esa cierta amistad con Israel, ¿no? Y que apoyan al Estado de Israel, que en mi opinión es una minoría de la parte de Junts per Cat, diría 2 o 3 personajes, porque luego conviven a diario con otros que son verdaderamente antisemitas y que aprueban el movimiento BDS, como es el caso, pues quizás de Raúl Romeva, por ejemplo, que conviven ¿no? con el mismo partido, claro, y con las mismas ideas. Y luego quizás puede ser, no sé cómo tú qué opinión, ¿no?, te merece esto, de que pueda ser una manera también de legitimar su movimiento, es decir, el hecho de crear un Estado, el hecho, ¿no?, de una cosa reciente, de 70 años, que esa sea realmente la motivación y no que tenga una preocupación real por los judíos, por la lucha contra la discriminación y contra el antisemitismo, ¿no? Mira, esto se vio clarísimamente cuando Elsa Artadi, que es la candidata del Ayuntamiento de Barcelona, que antes había sido y diputada por Junts per Cat, hizo la comparación no sé, me parece que fue también al principio de la legislatura, del pueblo, de la opresión de España sobre el pueblo catalán con Ana Frank y la opresión de los nazis sobre el pueblo judío. Pues es una auténtica aberración y barbaridad y una banalización del holocausto del libro, ¿no? Entonces, lo que es muy curioso es cómo han utilizado este nacionalismo, o sea, el sionismo como originalmente una forma de nacionalismo del siglo XIX, que yo creo que no es comparable en absoluto con el nacionalismo catalán, por todo lo que ha sucedido en el siglo XX y por toda la historia del pueblo de Israel y por el antisemitismo clásico. Es decir, que aunque los dos movimientos pudieran tener un origen parecido, el sionismo y el nacionalismo, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, aquí sucede una cosa muy, muy curiosa, y digo curiosa por... No tiene unas bases históricas muy claras. Creo recordar incluso en unas declaraciones que tú hiciste por otro tema, pero que viene a colación, de cómo los judíos no pueden haber sido ciudadanos de Judea, ¿no? Ah, sí, bueno, es que claro, son colonos. Que, claro, que el tema de la independencia catalana y de la historia de Cataluña, bueno, pues no quiero entrar en ese tema, pero obviamente dista muchísimo de... Bueno, es que no tiene nada que ver, es que cualquier comparación es una aberración. Y lo que es más es como una utilización, ¿no? Es muy curioso porque depende de cómo todo el mundo quiere hacer el paralelismo con el pueblo judío. Cuando Cataluña quiere presumir de que es un grupo puntero tecnológicamente y que son los más tecnológicamente desarrollados de toda España, hacen el paralelismo con que Israel es la nación de las startups y que entonces, como hay un cierto paralelismo, pues nosotros también somos punteros, ¿no? Pero, y es muy curioso cómo hacen esta utilización, ¿no?, funcional de cuando hacían estos viajes, ¿no?, para presumir de sus vínculos con el Mossad o la formación de los Mossos con el Mossad, como intentando también, bueno, es que no deja de ser uno de los sistemas de inteligencia más avanzados del mundo y reconocido internacionalmente, con lo cual también vamos a hacer el paralelismo para que nos vean como ellos y para hacer un paralelismo en cómo Israel ha conseguido legitimar el derecho a tener un Estado a lo largo de la historia, pues yo también, ¿no? Como catalanes independentistas, yo también. Claro, pero realmente es muy grave. Sí. Dime. No, que se ha hecho esta utilización, ¿no?
y que realmente es una barbaridad. Y es muy curioso cómo al revés la otra parte del independentismo, la parte más vinculada a Esquerra Republicana, hace la comparación al revés. Se hacen más el paralelismo con la opresión del Estado español sobre Cataluña, de la misma manera que la opresión del Estado de Israel con los palestinos, con lo cual hacen una poti-poti, mezclan, agitan y ya tienen la lógica del apoyo al BDS, ¿no? Y dices, pues que por favor, es que, vamos, cualquier experto en geopolítica de Oriente Medio, es que, por favor, es que es una auténtica barbaridad cualquier paralelismo, y se nota que va muy dirigido a reforzar su propia estrategia electoral aquí en Cataluña, y que realmente la sensación es que no es un interés sincero, ¿no? En realmente vamos a colaborar en avanzar en la paz en Oriente Medio, vamos a colaborar en avanzar en la convivencia en Oriente Medio, porque es que además es que el Parlamento de Cataluña no tiene competencias. Es que eso es lo más, claro, otro de los elementos muy aberrantes, y es que siempre estás presentando, sobre todo PSC, con Comunes y con la CUP, propuestas de resolución para cuestionar la política de Israel. Que dices, hay un personaje que quizás pues, también podamos comentar, ¿no? Y luego quiero entrar también con Colau, que la has mencionado inicialmente. Pues en esta dicotomía, digamos, está Pilar Rahola, ¿no? Que muchas veces pues, se ha demostrado, y mucha gente piensa que es una gran amiga de Israel, y yo no niego que sus declaraciones pues sean pro-Israel, pero es verdad que luego, por ejemplo, pues hace constantes declaraciones y constantes acciones directamente, ¿no? Diría, contra la democracia constitucional española, que es verdaderamente la que defiende a una minoría como la judía, ¿no? Y que lo hemos visto así en los tribunales muchas veces. Entonces, tú realmente a estos personajes, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué...? Mira, yo lo que diría es que su movimiento político, si estamos apoyando una resolución para avanzar contra el antisemitismo, si estamos debatiendo una resolución para condenar al BDS, lo que les pediría es que si efectivamente esta amistad por Israel es sincera, si hemos adoptado, ahí sí que apoyaron avanzar en adoptar la definición de antisemitismo de la Liga Internacional para el Recuerdo del Holocausto, si esto están convencidos de que es así, lo que es coherente es que no se financien con dinero público las entidades que promueven el antisemitismo, bien sean de la extrema izquierda, de la extrema derecha, o sean de donde sea, pero las entidades que promuevan el antisemitismo no pueden tener dinero público. Este fue un punto de los que no aprobaron de esta resolución que se intentó pasar, ¿no? Y este punto en concreto de no financiar a estas organizaciones antisemitas, ahí no quisieron entrar, y entonces quizás vemos constantemente que en el papel todo el mundo se muestra antisemita, pero que luego cuando hay que hacer acciones, ¿no? Del dicho al hecho, pues hay un trecho, y ahí es donde se encuentra esta incoherencia, ¿no? Yo esto es lo que diría, ¿no? Y además eran dos puntos independientes, ¿no? Uno era no apoyar las entidades que promueven el antisemitismo, y otra no era apoyar el BDS. Y lo que nos hicieron es, no apoyaron ninguno de los dos puntos, pero nos intentaron hacer comulgar con ruedas de molino, como se dice, pretendiendo aceptar que el BDS hace cosas que no son antisemitas. Y era como, pero vamos a ver, ¿qué hace el BDS? No, lucha contra los derechos humanos. A ver, dime qué hace de lucha contra los derechos humanos. Preséntame un proyecto, porque yo todo lo que he leído del BDS directamente solamente hace falta escuchar a sus fundadores, a sus líderes, o hay que mirar la página web, que ni trabaja para los derechos humanos del pueblo palestino, ni trabaja para mejorar las relaciones con Israel, ni tan siquiera cuestiona la política de Israel. Lo que va es directamente a atacar la existencia misma de Israel como Estado, ¿no? Entonces, claro, realmente ahí es cuando es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, yo a Pilar ahora sí que le diría que su movimiento político, porque es verdad que ella, aunque no es política en el sentido de que no tiene un cargo político, realmente tiene un cargo político porque es un altavoz en los medios de comunicación públicos de Cataluña, pagado con dinero de todos, y es una agitadora del pensamiento contra la democracia, contra la Constitución y contra el Estado español. Entonces, hombre, sí que su movimiento político, tanto si está actuando como política directamente o como
agente político, ¿no? En cuanto a opinadora, pues sí que diría, hombre, pues su movimiento político debería ser coherente y realmente esta amistad de Israel, claro que podemos criticar las políticas de Israel, pero es que las podemos criticar igual que las de cualquier otro país del mundo, porque evidentemente todos los sistemas democráticos y no democráticos pueden ser cuestionables, pero es que los sistemas democráticos también. Y claro que Israel tendrá que avanzar mucho en políticas sociales, pero es que igual que España, es que quiero decir, que el país que no tenga que avanzar en políticas sociales, pues que sea el primero en criticar, pero es que estamos todos. Hay una sustancial diferencia, al menos hasta el momento, es que un país se encuentra constantemente amenazado por gobiernos terroristas, como es el caso, ¿no?, de Hamas en Gaza, y de gobiernos poco democráticos, como es la Autoridad Nacional Palestina, que lleva 14 años en el poder y todavía no se han vuelto a declarar elecciones, no sabemos, y ahora parece que va a pasar algo ahí, vamos a ver cuán libres y cuán democráticas son, y si es que pasa. El Estado español, que gracias a Dios hoy en día, pues con nuestros más y con nuestros menos, hemos conseguido una sociedad, ¿no?, bastante pacífica y que hemos podido convivir, al menos en los últimos años, sin ese temor a un terrorismo constante, que en otras épocas lo hemos vivido en España, o sea que encima sabemos de lo que hablamos, ¿no?, y sabemos lo que es ese miedo. Pero también eso es una sustancial diferencia muchas veces en el posicionamiento incluso de un gobierno, ¿no?, y de un Estado, a las dos cosas, ¿no? Bueno, es que aquí parece que a cada uno se le juzga con un rasero diferente, ¿no? Siempre hay críticas hacia que la política de Israel siempre se puede criticar, y ya digo, porque no es verdad, porque realmente no es una crítica real, sino que es un ataque mismo a la propia existencia del Estado de Israel, apoyando el derecho al retorno, apoyando ¿no? Pero realmente nadie exige a Palestina ni cumplir con los derechos humanos, ni el derecho al sufragio, ni el derecho de las minorías LGTBI, ni el derecho de otros colectivos de otras religiones que difícilmente pueden vivir, ¿no?, en Gaza, por supuesto, ni en Cisjordania. Entonces, claro, todas esas exigencias tan altas hacia el Estado de Israel, único Estado judío y la única democracia de la región, y realmente en la región donde, como decían, ¿no?, que este año han tenido más elecciones que en la autoridad palestina en toda su historia, ¿no? Entonces, hombre, realmente lo que no tiene sentido es que haya esta diferencia en un doble rasero y que los que supuestamente hablan para defender los derechos de los palestinos, que ya digo que no es tal, no luchen, no trabajen por avanzar precisamente por los derechos de los palestinos, cuando estos son vulnerados por la autoridad palestina o por Hamas. Ya digo, ya no solo el BDS, también UNRWA, ¿no?, que realmente... Te iba a preguntar, que has hablado del derecho de retorno y al final, pues, esto está muy relacionado, ¿no?, con esta organización. Cuéntanos un poquito su opinión, la organización de UNRWA, ¿no?, que se dedica a la reubicación, bueno, debería dedicarse a la reubicación de los palestinos tras la guerra de independencia de Israel. ¿Cuál es tu postura sobre este asunto? Mira, el UNRWA, la información, ¿no?, es que cuando UNRWA se creó, la ONU estaba recién nacida, ¿no? Parece que vamos a pensar que con una cierta buena intención pensaron que el conflicto entre Israel y Palestina iba a acabar en poco tiempo, y entonces cuando crearon esta UNRWA, bueno, le dieron como misión el cuidar de los palestinos mientras se resolviera el conflicto. El problema es que han pasado 70 años y seguimos con esa misma estructura, mientras cuando la ONU creó la otra agencia para el resto de los refugiados del mundo, la creó con unas normas y con unos principios totalmente diferentes, mientras ACNUR, que es la otra agencia para refugiados, tiene como misión ayudar a que los refugiados se integren o bien en un tercer país o en el país de origen o en el país donde son refugiados. UNRWA tiene como misión el mantener los refugiados. Cuando ACNUR tiene como misión el capacitar a los refugiados para que se integren, UNRWA está contratando palestinos. Claro, en estos 70 años han creado una red de servicios sociales, servicios educativos, servicios sanitarios, financiada con dinero internacional, que sostiene a los herederos de los herederos de los herederos de los refugiados del año 48, que claro, de los 700.000 que había, ahora hay 5 millones, que en ACNUR tampoco se hereda la condición de refugiado, pero es que hasta una situación tan absurda que incluso
los descendientes de los palestinos que viven ahora mismo en Gaza o en Cisjordania, que es territorio palestino, o sea, ya son palestinos en territorio palestino, siguen siendo refugiados. Pero es que, claro, lo que han creado es una especie de paraestado en el sentido de una red, una estructura de servicios sociales, sanitarios y educativos financiada por el mundo. Claro, dices, llega un momento que... Bueno, y a la vez le están negando el derecho a muchos ciudadanos a tener verdaderamente unas raíces y a tener un Estado, a tener todas las condiciones que tiene un ciudadano de legalidad, ¿no? Porque no solo en Palestina, sino en otras zonas del mundo donde están. Sí. Incluso aunque estén viviendo aquí en España o en cualquier otro país del mundo y estén integrados y estén y tengan incluso su estructura social y su red social sólida, siempre los sostienen. Entonces, es obvio, o visto así a bote pronto, da la sensación de que de alguna manera este volumen de población es una herramienta política, ¿no? Para de alguna manera reivindicar su derecho a retornar y obviamente esto es diluir. Yo creo que estaría bien también recordar que este derecho al retorno no existe, o sea, nunca ha ocurrido en ningún grupo de refugiados en el mundo, o sea, que también esto, ¿no? Que parece que es un derecho que existe ahí, que ha pasado durante millones de años y resulta que es que no ha pasado nunca, o sea, que es más bien una narrativa. Que es curioso como la ONU, y ya digo, quiero pensar que en su momento, con buena intención, porque pensaban que aquello se resolvería rápido, como la ONU, es decir, que ha ido perpetuando esta agencia que es parte del problema y que mientras esto no se resuelva, difícilmente también se podrá resolver ni la solución de los dos estados o la convivencia de Israel y Palestina, porque realmente están manteniendo a toda esta población de 5 millones de personas con la creencia o con la expectativa, una expectativa que, como bien dices, no sucede en ningún otro colectivo del mundo. Y ya digo, el sostener toda esa estructura con dinero internacional, supongo que claro, el renunciar a estos ingresos internacionales y el ser autónomo a nivel económico, pues claro, mientras la ONU no lo exija, pues bien. Más además, claro, sosteniendo además toda esta narrativa en libros de texto, también con financiación de la Unión Europea, que ha sido denunciada por parte de la Unión Europea los contenidos de los libros de texto que son claramente antisemitas y sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, niños, ¿no? Que no hay nada más terrible, ¿no? Que intentar involucrar ya también a los niños en... Claro, que eso no te lo sacan luego, o sea, eso te lo inoculan en el cerebro y luego eso es complicadísimo sacarlo de ahí, ¿no? Porque a la edad es tan temprana... Claro, es un marco mental, es una realidad. Al final, es cómo te enseñan a entender el mundo, es el marco mental en el que te desenvuelves el resto de tu vida, salvo que puedas aprender, o sea, cambiar y entender cosas diferentes. Pero que en principio oportunidades de un país que tiene infraestructuras, que tiene parte de infraestructuras, ¿no? Pero bueno, digamos, que te da la libertad de pensar, que te da la libertad de opinar, que te da la libertad de cambiar de opinión, que te da la libertad de votar, que eso también es lo que hace, ¿no? A una persona que evolucione y que pueda encontrar su lugar, porque uno a lo largo de la vida pues evoluciona y va cambiando, ¿no? Uno siempre está estático en el mismo lugar. Gracias a Dios la vida nos enseña a que moverse es bueno y que cambiar de opinión hasta es de sabios. Bastante sano. Sí. Por último, no te quiero quitar más tiempo, como pues diputada por Barcelona y bueno, pues como ciudadana, ¿cómo te sientes cuando oyes a Colau, por ejemplo, hace unos días con estas pintadas que hubo, que han sido recurrentes ya, no es solo esta vez, pero recientemente hay unas pintadas en Barcelona, pues también en contra de los judíos, ¿no? O sea, pintadas antisemitas. Pues Colau ha aprovechado la oportunidad y sí se ha solidarizado con todos los judíos de España, pero luego utiliza cualquier tipo de herramienta como hacerse fotos con todos estos grupos antisemitas y demás, ¿no? Lo mismo ha hecho Pablo Iglesias, vicepresidente de España, que también conocemos sus tendencias. ¿Cómo te sientes tú ante que tu alcaldesa, hoy en día todavía es tu alcaldesa, ¿no? La votes o no la votes, pero es tu alcaldesa. ¿Cómo te sientes? Y han presentado, creo que 6 o 7 resoluciones contra las políticas de Israel en el Parlamento, los comunes, o sea que además, ¿no?
Pues mira, la verdad es que yo soy bastante generosa de por mí y la verdad es que me alegro que pusiera un tuit condenando las pintadas. Es decir, que evidentemente la animo a que siga en este cambio de actitud. Obviamente, ¿no? Realmente, bueno, es decir, si esto le ha hecho darse cuenta de que no era el camino el promover el antisemitismo y de repente ha entendido que realmente el antisemitismo es muy peligroso, ¿no? Porque es muy curioso que estoy segura o casi segura que quien ha hecho estas pintadas a lo mejor no ha conocido nunca a un judío. Entonces, es que es realmente el antisemitismo como fenómeno social tiene un efecto muy poderoso, está muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el antisemitismo clásico más religioso, ¿no? Pero es que realmente tiene un efecto, ¿no? De que cuando una sociedad que jamás ha visto o que apenas ha visto comunidades judías o que no los ha conocido más que en películas, ¿no? Empieza a manifestar antisemitismo, realmente yo creo que por esta historia y por este pasado ancestral antisemita que tenemos, creo que nos tenemos que poner muy alertas porque algo está pasando. Porque el significado de que alguien sienta este odio hacia algo que no conoce por un significado que le atribuye por algo que ha leído, le han contado o que forma parte de la historia, realmente es como para estar muy alertas y estar muy preocupados. Y realmente si la señora Colau, gracias a estas pintadas, ha entendido que tiene que sumarse a la lucha contra el antisemitismo, pues bienvenida sea, aunque lo mismo con los de Junts per Cat, aunque en otras cosas podamos no estar de acuerdo, si ella quiere avanzar en esta lucha va a tener nuestro apoyo, porque realmente es algo en lo que los demócratas debemos estar unidos y ya digo, debemos tomarnos muy en serio, porque no es anecdótico, no es anecdótico. Bueno, pues esperemos que esto sea así y no sea simplemente un blanqueamiento de la situación y nos podamos alegrar de aquí en adelante de este tipo de cambio de actitud y agradecerte muchísimo tu tiempo y seguro que algún otro día podemos contar contigo de nuevo para que nos cuentes toda esta dinámica que hay en Cataluña al respecto de este asunto, que ya eres la especialista, yo diría. Bueno, muchas gracias a ti, ha sido un placer pasar este ratito juntas. Y a vuestra disposición, lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias, Blanca. Gracias.
Y ahora vamos con Historias de Sefarat, un nuevo espacio que dirigirá Julia Nieto, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y que actualmente es profesora de Filosofía e Historia. Historias de Sefarat nos acercará a las curiosidades, los personajes y los lugares emblemáticos de España en el que los judíos han tenido una gran influencia. Bienvenida, Julia, cuéntanos. Hola, Rosa. Así es, muchas gracias. Hoy comenzamos una nueva andadura por el mundo sefardí, por Historias de Sefarat, en las que nos planteamos traeros el legado de 1500 años de presencia judía en España. Hoy vamos a comenzar nuestra andadura con un personaje realmente fascinante, no muy conocido por desgracia en España, pero sí en otros lugares del mundo, que es Hanna Nasí, Gracia Méndez o Beatriz de Luna. Estos dos nombres se refieren a la misma persona. Hanna Nasí es su nombre hebreo, Gracia Méndez es su nombre civil y Beatriz de Luna es su nombre converso. Nace en Lisboa en 1510 y muere en Constantinopla en 1569. Es de familia de origen aragonés, una familia de judíos que tuvieron que salir de España tras el edicto de Granada o decreto de expulsión en 1492. En aquel momento, como muchas otras familias, se trasladan al país vecino, que supone una especie de pequeño refugio frente a la necesidad de tener que salir del país o de enfrentarse a la Inquisición. Sin embargo, en 1597 el rey Manuel I de Portugal también expulsa a los judíos de Portugal, con lo cual tienen que comenzar un largo éxodo, una larga diáspora, por otros países de Europa e incluso fuera de ella. La familia de Hanna Nasí es una familia de marranos. La palabra marranos tiene muchas acepciones. Yo quiero, sobre todo, hablar de dos de ellas. La primera, la más popular, habla del marrano como casi un insulto. Marrano es uno de los nombres que recibe el cerdo, que es un animal impuro para las leyes dietéticas del kashrut, es decir, las leyes religiosas que marcan la alimentación de los judíos observantes. También se habla de los marranos como aquellos que marran. Marrar es un verbo ya en desuso en castellano que significa equivocarse. Aquellos que eran marranos se equivocaban al empeñarse en seguir en la antigua ley y no convertirse al cristianismo y seguir judaizando en caso de su conversión a escondidas. Eso es muy probablemente lo que hiciera la familia de Hanna Méndez. Gracia se casa muy jovencita con su tío Francisco Méndez y queda viuda a los 28 años, heredando junto con su cuñado Diego Méndez una próspera compañía de especias con la que amasa buena parte de su enorme fortuna. La familia se traslada a Amberes, en los Países Bajos, y al morir su cuñado, ella hereda el resto de propiedades de la familia. La situación de los judíos sefardíes en Amberes era próspera. Muchos de ellos, huyendo de España y de Portugal, acaban en un lugar en Holanda en el que la libertad religiosa la tienen garantizada. Al llegar, se ven muy sorprendidos por la existencia de sinagogas en funcionamiento y con la posibilidad de practicar abiertamente su religión. La historia de los marranos portugueses es una historia realmente ambivalente. En unos casos fueron perfectamente asimilados de nuevo al judaísmo, como es el caso del rabino Menachem Ben Israel, pero en otros casos la segunda, tercera generación de estos conversos al cristianismo ya tienen muchas dificultades a la hora de volverse a adaptar, a integrar dentro de comunidades judías, como es el caso de Uriel da Costa o el famoso filósofo Baruch Spinoza. La familia de Gracia Méndez tiene una vida muy próspera, como decimos, en Amberes, y ella, mediante ese dinero, financia una red de huida de los judíos que quieren salir de la península para instalarlos en el Imperio Otomano. Realiza negocios muy, muy prósperos con papas y con ellos juega a obtener beneficios económicos gracias a que los papas pudieran tener cierta manga ancha a la hora de dejar salir a judíos mediante estas redes de huida. En muchos casos el negocio les salió perfecto, en otras no tanto, como veremos inmediatamente. Doña Gracia hace negocios también con personajes muy, muy ilustres de la época, por ejemplo, el rey de Francia o incluso el emperador Carlos I. Así también, por supuesto, con el sultán otomano Solimán el Magnífico. Ella se traslada a Italia en 1549 e impulsó la creación de numerosas sinagogas y numerosas yeshivot, escuelas rabínicas, tanto que a su sobrenombre de la señora, que era con el que todo el mundo la conocía,
se le añade el de la señora Shul, es decir, la señora sinagoga. En Italia, una de sus principales obras de mecenazgo es la impresión de la famosa Biblia de Ferrara, cuya particularidad es que está escrita en ladino, es decir, el judío español hablado por los judíos que salieron de España y escrita en letras latinas, que ese es el verdadero significado de la palabra ladino, latinus, escrito con letras latinas. De manera que ahora mismo cualquiera de nosotros podría leer esa magnífica obra de Ferrara con la salvedad de algunas palabras que por desuso, por falta ya de utilización en el castellano, han quedado arcaicas, pero que podríamos igualmente entender sin ninguna dificultad. Tras su estancia en Italia, ella se traslada a Constantinopla, donde mantiene esa red de huida de judíos de los reinos peninsulares, sigue costeando la creación de algunas yeshivot y sinagogas que llevan algunas su nombre, como por ejemplo más de una que está en la actual Turquía. Se enfrentó con el Papa Pío V, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, provocando el embargo del puerto de Ancona en los estados pontificios y, de esta manera, haciendo imposible algunos de los negocios papales debido a una sentencia a un grupo de conversos a la hoguera por parte de este papa. Obtuvo de Solimán el Magnífico la gobernanza de la zona de Tiberíades y allí ella fundó unos pequeños pueblos con gran peso educativo. Era uno de los grandes intereses de doña Gracia que el judaísmo no se perdiera de ninguna manera por falta de estudio, por falta de conocimiento del mismo y también con interés comercial. Se la considera una de las precursoras pioneras del sionismo, ya que con la fundación de esos pequeños pueblos comienza la llegada de judíos a Eretz Israel ya en el siglo XVI. De hecho, hay un cuadro de doña Gracia Méndez en el lugar donde Ben Gurión lee en 1948 la famosa Declaración de Independencia que da origen al moderno Estado de Israel. A pesar de, como digo, no ser una mujer especialmente conocida en España, sí es muy conocida en otros países. Hay placas en su nombre en Tiberíades, gracias a esos pequeños pueblos que funda. Hay monedas en su nombre en Israel, como conmemoración de su nacimiento y de algún acontecimiento importante de su vida. Se festeja el Gracia Day en Turquía y en algunos lugares de amplia presencia sefardí en los Estados Unidos. Hay cursos de mujeres de negocios que llevan su nombre. Hay libros, obras de teatro, películas y series, especialmente en Turquía. Con esto terminamos el primer programa dedicado a estas historias de Sefarad. Espero que haya sido de vuestro agrado y espero volver a encontrarnos muy, muy pronto con una nueva edición de este pequeño recuerdo a lo que fue, como digo, 1500 años de legado judío en España. Os esperamos. Bueno, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook como Radio High, e Instagram y Twitter como FM High y, por supuesto, ingresando al portal de Radio High en www.radiohigh.com. Y ahora vamos con Mordejai Wanich, presidente de la Asociación Sociocultural Men Gimel, creo que lo he dicho mal, para la difusión de la cultura judío-sefardí desde Melilla. Para los que no conozcan Melilla, Melilla es una ciudad autónoma española situada al norte de África, a las orillas del mar Mediterráneo y que tiene una población de unos 86.000 habitantes. Bienvenido, Mordejai. Bienvenido, Rosa. Bienvenido a todos los radioyentes. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, en primer lugar, ¿a qué se dedica la asociación? Bueno, primero quiero aclarar una cosita que la gente a veces le lleva a confusión. Melilla es una ciudad española desde el año 1497. No es colonia, es una ciudad propiamente española. Tenemos en el norte de África 2 ciudades, Melilla y Ceuta, y 4 islas, en las cuales he estado en algunas de ellas porque como era militar, pues bueno, he desarrollado ahí servicios militares porque son islas militarizadas. Haciendo este inciso, Men Gimel, ¿qué es? Men Gimel es una asociación que nació hace realmente 19 años, primero repartiéndonos unas hojitas de Torá, pero viendo que poco a poco llegamos a cerca de 5.000 emails, teníamos una proyección importante, ya hacíamos una revista semanal
con cerca de 30 páginas. Estamos buscando un valor principal también, que era todo lo que era la historia judía de Melilla, aportación de fotografía, material de Melilla, para crear una base de datos para el futuro y ver toda nuestra historia. Poco a poco pues fuimos incrementando gente, también fuimos incrementando personas no judías, y hoy somos una asociación que damos difusión a la cultura judía sefardí en Melilla y desde Melilla hacia el mundo. ¿Y quiénes conforman esta situación? ¿Sois todos judíos? No, eso es lo que más me gusta y lo que más me engalana presidir. Somos una asociación compuesta por judíos, cristianos, musulmanes, hindú y gitano. Personas de las 5 culturas principales de Melilla, porque hay otras como puede ser la China, pero todos con un mismo objetivo, que es dar difusión de la cultura judía sefardí. Algunos de ellos pues se han criado conmigo en el mismo barrio, con esa inquietud, y otras personas que, aun siendo fuera de Melilla, cuando han llegado aquí han descubierto qué es Melilla y qué es el judaísmo en Melilla. ¿Y qué peculiaridades tiene el judaísmo en Melilla? ¿Sois una comunidad grande, pequeña? ¿Qué os diferencia de otras juderías de España? Melilla es el puente de regreso de los judíos a Sefarat, a España. Melilla es una ciudad, como he dicho antes, española, militarizada hasta el año 1864, donde una ley dice que judíos y musulmanes traficantes, comerciantes, hombres solamente, podían venir a Melilla a vivir. De pronto se crea una ciudad civil. Hay que dotar una infraestructura del comercio, de recogida de basura, el agua, toda una infraestructura como ciudad. ¿Quién da esa infraestructura? El judío de Marruecos. El judío de Marruecos, que empieza a ver en Melilla una capacidad de negocio importante, donde hay que crear todo, no había absolutamente nada. Tanto es así que, por ejemplo, las cajas mortuorias para el mundo cristiano, para los militares que vivían aquí, de pronto ya no los suministra el ejército, y la familia Melul monta la primera funeraria en Melilla, porque no hay comerciantes de otra cultura en Melilla. Todo el mundo era cristiano, y con los judíos llega la interculturalidad, o la multiculturalidad, mejor dicho, a nuestra ciudad. A partir de ahí, un periplo importantísimo, por lo cual, como siempre digo, no se puede concebir la historia contemporánea española judía sin concebir propiamente la historia judía en Melilla. Realmente los primeros judíos a Melilla, ¿cuándo llegan? En el año 1864. La pregunta es, ¿hay judíos viviendo en España anteriormente? Sí, y siglos antes. Pero no está constituido como organismo, no está constituido como comunidad, ni tampoco tienen esos 5, 8 hitos tan importantes que en Melilla, que ahora voy a pasar a desarrollar. En Melilla llegan la familia Obadía los primeros, aunque tenemos datos que incluso un siglo antes llegan a Melilla unos judíos a pedir amparo legal. Hay que tener en cuenta que en Marruecos eran cábilas, donde hay verdaderos reinos judíos, pero también árabes, con lo cual vienen aquí la legalidad que tenía España. Pero también vemos que cerca de 200 años antes, en Melilla llega el rey de Urdu, una ciudad donde se escaparon los judíos de Sevilla, y vienen a pedir amparo porque había sido atacado el reino. Y la reina muere en Melilla. Todavía no se ha conseguido ver dónde está enterrada, pero ahí dicen que hablan como nuestros antepasados, y eran judíos que hablaban ladino. De ahí tenemos la primera referencia, que es una referencia documental que conseguimos en el archivo de Media Sidonia. Después, en 1864, que ya se abren las puertas, ¿quiénes son los primeros que llegan? Pues judíos con un nivel adquisitivo importante de las ciudades principales cosmopolitas de Marruecos, como Tetuán, Tánger, Casablanca. ¿Los musulmanes llegan antes? Llegan no. Aunque le dieron la posibilidad de venir. ¿Por qué? Porque los judíos y musulmanes que vivían cercanos a Melilla, primero, los musulmanes estaban en continuas guerras con Melilla por el dominio de la ciudad, con lo cual era difícil venir, y los judíos que también viven cerca, pues quizás vendrían a comerciar y se irían a sus casas a vivir. Al principio digo, nada más que vienen hombres, pero vemos que en poquitos meses hay ya un número importante. Se crea la primera sinagoga en España después de la fusión en Melilla, en el año 1866. Pero es que en 2 años, sí, la primera sinagoga en España, pero es que en 2 años hay ya 3 sinagogas en la ciudadela, en el barrio, lo que le llamamos nosotros Melilla la Vieja, la parte fortificada, que es lo único que existía de Melilla. ¿Y siguen existiendo estas mismas sinagogas? ¿Ha habido alguna reconstrucción o...? No, las sinagogas no existen. El año pasado, después de un largo también tiempo, conseguimos que se colocara una placa de decir dónde estaban.
En Melilla decir que han habido en total 23 espacios sinagoganales, algunas cerraron y volvieron a abrir en otros sitios, pero en total han habido 23 espacios donde han habido sinagogas en Melilla. Actualmente hay abiertas 6 sinagogas en Melilla. Tenemos un colel, bueno, 2 colel tenemos en Melilla. Quiere decir que el nivel religioso es una comunidad judía ortodoxa de costumbres de Marruecos, marrocana, como decimos nosotros, y con una gran importancia dentro de la sociedad melillense. No solamente viene la primera sinagoga, sino que viene el primer rabino, el cuñado del que hizo la sinagoga, que son los hermanos Salama. Los hermanos Salama, la familia Salama en Melilla, tiene una proyección comercial importantísima, no solamente comercial, sino también tenemos que hablar de arquitectónica, porque Melilla es la segunda ciudad modernista después de Barcelona, y los judíos aportaron cerca del 80% de los edificios modernistas. Estamos hablando que hay más de 500 edificios modernistas en Melilla, o con capital o porque vivían en estos edificios. Después tenemos el primer cementerio, como empiezan a morir, en el año 1870, y ese cementerio se mantiene aún, porque como sabéis, por la ley no se puede levantar, y ese cementerio se mantiene aún. Costó en su día... ¿Y está en uso? ¿Perdón? ¿Está en uso? No, es histórico. En el año 1870 se abre, en el año 1892 se cierra porque ya la población empieza a expandirse y se traslada a la situación actual. Bueno, en Melilla en total tenemos 3 cementerios. Pero ese cementerio lo compran 5 judíos por 1.050 pesetas, que podemos hablar hoy, pues 300 de 400.000 euros como mínimo. Tanto es así que lo pagan en 5 años. Después tenemos el primer barrio hebreo, bueno, la primera comunidad, que en el año 1904, ya en el siglo XX, el primer y único barrio hebreo, con la característica que es del año 1905, que son los judíos que vienen escapados de tasa, pero en el año 31 le ponen con la Segunda República, pues la calle Jerusalén, la calle Jericó, la calle Hebrón, y una calle muy especial. ¿Siguen manteniendo estos nombres en las calles? Sí, perfectamente. Incluso ha habido uno que había un fallo, durante años ha habido un fallo, en la designación se llama, en vez de Haifa, se ponía Jaffa y se ha cambiado. Y la última calle, que se llama la calle Sion, estuvo pagada por don Jamín Benarroch, un gran filántropo de Melilla, que algún día tenemos que hablar de él, que hizo esta calle para gente menos pudiente de Melilla y se las regaló. Esas casas, y en 10 años se mantenían. Hablamos de casas muy pequeñitas, Estamos hablando de 6-7 metros cuadrados, donde llegamos a encontrar documentos donde vivían 18 personas. Así que era gente muy humilde. Después hablamos también del primer Dayán, o juez rabínico, que montó la primera yeshiva en Melilla. El Dayán murió, lo asesinaron hace 100 años, fue asesinado en Melilla. Abraham Cohen, uno de los grandes Dayanín, uno de los grandes rabinos de Marruecos. Después tenemos, como hemos dicho, la primera yeshiva y el primer colegio, hoy un colegio privado nombrado a la memoria del don David Mendul. Estos 8 hitos hacen importante a Melilla dentro de la historia contemporánea melillense española, con lo cual Melilla tiene ese auge y esa importancia. Y también, por ejemplo, creo que también tenéis un museo, ¿verdad?, que se puede visitar. Sí, hay un museo sefardí, lo cual Melilla está inmerso en una labor de actualización y hemos dejado 26 elementos y estamos actualizando todos los elementos. Es el único museo en Melilla también que es etnográfico, donde es amazigh, gitano y sefardí, único en el mundo también. Yo digo que en Melilla la inversión intercultural es muy importante y desde ese museo estamos trabajando activamente Menguime. Precisamente el miércoles tenemos una entrevista ahí, pues, para dar a conocer el museo fuera de nuestra ciudad. Bueno, seguro que muchos de nuestros radioyentes, cuando puedan viajar a España, ahora se van a pensar mucho visitar también Melilla, ¿no? Porque estamos viendo que es un lugar interesantísimo, con muchísima historia y que hay todavía fehaciente allí, ¿no?, que se puede visitar. Además, me has comentado antes que también estáis promoviendo el Día de la Cultura Sefardí en España. Sí, bueno, Menguime está inmerso en muchos proyectos. El primero de ellos fue crear una federación de asociaciones culturales sefardíes en el sur de España, Andalucía, Ceuta y Melilla. Ya hemos tenido el primer contacto, estamos redactando ese estatuto y para el año que viene, pues ahora con el tema COVID nos hemos quedado un poquito parados, queremos estructurarla para aprovechar sinergia. Otro de los grandes proyectos a nivel nacional es que se consiga que haya un día de la cultura sefardí en España. Primero fue la consolidación de la Real Academia del Judeo Español, la entrega de la documentación, y yo creo que para cerrar este círculo pues sería muy bonito que el gobierno español reconociera, con lo cual estamos ahora muy inmersos en dar publicidad a este gran proyecto que estamos empezando en Melilla y después iremos, pues digamos, a nivel nacional para que se dé a conocer.
Pues esperemos que sea así porque la verdad que resulta interesantísimo. Bueno, Mordejai, pues por último, los oyentes que te están escuchando, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Qué información pueden encontrar de vosotros? ¿Qué pueden investigar antes de que puedan ir físicamente a Melilla? Pues la palabra investigar que me acabas de decir, estamos inmersos en una gran labor de investigación, tenemos más de 15.000 documentos escaneados, hemos ayudado a muchísimas tesis doctorales, estamos haciendo un trabajo de investigación muy importante con nuestra doctora en Historia, Malena Fernández Díaz, y Menguime se encuentra en las redes sociales, pues en Instagram, en Twitter, tenemos nuestra página web menguimel.es, y Melilla es una ciudad para visitar, una ciudad reconfortable, una ciudad donde el judaísmo está presente. Como he dicho, hay 6 sinagogas abiertas, el Shabbat hay Eruv, quiere decir que se puede transportar dentro de la ciudad. Es una ciudad que, bueno, queremos que entre dentro de la red de judería, estamos luchando y trabajando para que entre dentro de la red de judería, así que invito a todo el que venga a España, nos deje un huequecito para visitar Melilla. Y en Melilla decían antiguamente los militares, se viene llorando y se va llorando, por no querer venir, y cuando se va, por no querer irse de Melilla. Es una ciudad que enamora. Pues muchas gracias, Mordejai. Esperamos que a nuestros oyentes también les enamore escucharte y conocer más sobre Melilla. Gracias a vosotros, como siempre decimos, caminos de leche y miel. Muy bien. Gracias, Mordejai.